¿Qué tal? Es domingo en RCN y esta noche estamos llenos de primicias e investigaciones de alto impacto. No se desconecte de esta emisión. Estos son los titulares. La llamada se efectuó, pero Petro no apareció, mucho menos lo atendió. Es parte del documento que vamos a revelar esta noche en el que Álvaro Leiva reafirma sus acusaciones contra su ex jefe, el presidente Gustavo Petro. Además, habla de otros episodios de desapariciones. Esta noche revelamos el escrito de acusación contra los antiguos funcionarios de la nueva EPS que estarían detrás del millonario desfalco a la salud. Y en medio de la tensión con Estados Unidos, el presidente Petro dice que Colombia fabricará sus propias armas, pero a nosotros una altísima fuente del mismo gobierno nos dijo que eso podría demorar 10 años. Ya les contamos quién nos lo dijo y todos los detalles. Y si a usted, como a nosotros, le preocupa la inseguridad en Bogotá, no se puede perder esta noche la última entrega de nuestro especial Herencia Criminal. El ex canciller Álvaro Leiva se mantiene en sus denuncias contra el presidente Petro. Así lo reafirma el documento que radicó en la comisión de acusaciones y que en segundos ustedes también van a conocer. El ex canciller además pone sobre la mesa lo que serían otros episodios de desapariciones del presidente. Leiva incluso habla de un psiquiatra. Un documento de 33 páginas se entregó el ex canciller Álvaro Leiva a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En él le pide a los congresistas que sometan al presidente Gustavo Petro a exámenes médicos y pruebas de toxicología, además de acceder a su historia clínica para esclarecer su estado de salud y comportamiento durante su periodo de mandato. Solicité públicamente al doctor Petro una prueba médica de su condición. Si su estado no es grave, demuéstrelo. Creo que es necesario conocer su habeas corpus medicinal con informe profesional sobre la condición de su salud mental. Leiva afirma que ha sido testigo de episodios que a su juicio muestran ausencias, improvisaciones y conductas erráticas del mandatario. Relata que estos episodios se han repetido en viajes internacionales y en actos dentro del país. Davos, Suiza. Fui yo quien se sintió en crisis. A propósito de la estadía en Suiza de Gustavo Petro y sus no conocidos quehaceres, se hizo mención en algunos círculos de la extraña presencia de unidades de la gendarmería de ese país. Chile. El presidente, debo suponer que muy alegre, consumió bebidas alcohólicas, quizás en demasía. A su salida fue ayudado discretamente por 2 meseros. Para el día siguiente, día martes, estaba programada su presencia en el Palacio de los Tribunales de Justicia para saludar al presidente de la Corte Suprema. Para mi sorpresa, y sorpresa para quienes lo esperaban, sin excusa alguna decidió no asistir el señor presidente. Turquía. Laura Sarabia me solicitó en febrero de 2023 que comunicara al presidente Petro con el presidente de la República de Turquía. La llamada se efectuó, pero Petro no apareció, mucho menos lo atendió. A la semana siguiente se me solicitó la repetición de la comunicación. Erdogan accedió. La nueva llamada la efectuó el jefe de Estado turco previa concertación del día y la hora. El presidente turco cumplió. La llamada fue igualmente desatendida por el doctor Petro. Alemania. Al responder el saludo, contrastó la intervención de Petro, totalmente deslucido. Impropia sus palabras en todo sentido. Causó histórica molestia. Repito, histórica molestia. La Guajira. En Colombia asegura que en junio de 2023 el presidente protagonizó un episodio escandaloso e impropio que dice tuvo varios testigos. Tremendo espectáculo el que dio el doctor Petro, que terminó en la más escandalosa y desvergonzada situación por lo impúdica y sórdida. Y si hay testigos, la persona que facilitaría la diligencia en el lugar que ocurrieron los hechos se pondría a disposición de los enviados por la comisión de la Cámara para los efectos correspondientes. El ex canciller también adjunta una incapacidad psiquiátrica de 2019 cuando Petro era senador. Noticias RCN la tiene en su poder, pero se abstiene de publicarla por respeto a la privacidad de la historia clínica. Pero sobre esta, el ex canciller pide citar al médico psiquiatra tratante, quien según Leiva cuenta con amplia experiencia en manejo de pacientes con dependencia a drogas, alcohol y trastornos bipolares. Asimismo, es especialista externo en la clínica Montserrat.
El ex canciller acompaña su denuncia con un listado de 82 incumplimientos que, según él, reflejan una conducta presidencial irregular y reprochable. Y plantea 19 acciones investigativas, desde citar a miembros de la Casa Militar y de las comitivas hasta enviar delegados a Francia, Chile, Alemania y China para corroborar sus versiones con las autoridades competentes e incluso versiones a través de grabaciones de establecimientos comerciales. Leiva concluye con una advertencia. Así las cosas, honorables representantes, de ninguna manera me retractaré. Ello no va a suceder. 7:06 p.m. La actual crisis en el sistema de salud es cada vez más evidente. Sin embargo, esta noche les vamos a mostrar el escrito de acusación contra algunos exdirectivos de la nueva EPS y que podrían ser los cerebros tras un millonario desfalco a la salud. Informe de Oscar Ramírez. La Fiscalía tiene listo el escrito de acusación contra 4 importantes exdirectivos de la nueva EPS sobre un entramado que habría dejado pérdidas billonarias en esta empresa. Noticias RCN conoció el documento de 16 páginas, en el que el máximo ente acusador revela que, al parecer, durante varios años las cifras fueron maquilladas con el propósito de hacer creer que la empresa estaba bien. En otras palabras, con esta política fraudulenta se generó un impacto directo en la cuenta del costo, en virtud a que la misma disminuyó. Entre tanto, aumentó la cuenta del ingreso, afectando la cuenta de la reserva técnica, trayendo como consecuencia que en los estados financieros se reflejara una utilidad artificialmente mayor año 2019 a 2023. El documento legal indica que, al ser una EPS habilitada, podía seguir recibiendo dinero de la ADRES, renovar contratos y mantener un esquema financiero robusto. Sin embargo, las investigaciones que se centran en periodo 2019-2023 señala que en esos 5 años presuntamente hubo ocultamiento de información que no iba de la mano con la realidad financiera de la empresa. Con esta información falsa, los señores José Fernando Cardona Uribe como presidente, Juan Carlos Izaza Correa como vicepresidente financiero y administrativo y Edgar Pedraza Castellanos como gerente de contabilidad engañaron al ente de control Supersalud con la finalidad de que mantuviera la permanencia en el sistema de la empresa promotora de salud Nueva y que la misma continuara prestando sus servicios de aseguramiento a los afiliados, pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año. Se cree que, por ejemplo, entre 2019 y 2020 hubo utilidades ficticias por 91.490 millones de pesos. Gran parte se fue para cubrir pasivos. Para lograr el cometido, supuestamente no se procesó toda la facturación en clínicas y hospitales. También hubo controles contables y correos internos con los límites de procesamiento. Es decir, había topes, lo cual generó un represamiento de la facturación. Y del que también seguimos muy atentos es al caso de los hermanos Uribe en Cali. Un poco de contexto dominical. Esta semana capturaron a Juan Carlos Uribe por presuntamente estar detrás del cruel asesinato de su hermano. Juan Carlos salió ayer libre, pero todavía vinculado a la investigación. Es un caso que cada vez tiene un detalle y cada vez cobra más relevancia. Oscar Ramírez habló con la hija de la víctima y nos pone al día de las inconsistencias del caso. Yo no tengo ni idea por qué lo asesinaron, pero hay algo familiar muy grave, muy delicado. El de Alejandra Uribe es el crudo testimonio de una hija que no entiende cómo su padre murió en esas circunstancias, pero sobre todo cómo su tío es el principal señalado por la Fiscalía como el determinador del crimen, es decir, quien planeó asesinar a su hermano. Para mí fue muy doloroso, pues es mi tío. Y yo siempre lo he querido mucho, a pesar de que en algún momento tuvimos diferencias. Ella narró en Noticias RCN lo que sucedió antes de su desaparición. Se mostró sorprendida por la relación de su tío Juan Carlos con el crimen y la forma como habría ocultado que él fue la última persona que lo vio con vida, pese a que en la Fiscalía omitió esa información. Cuando lo empecé a llamar ya por la noche, él ya no me contestó el teléfono. Y al otro día, él ya por la mañana ya no me contestaba el teléfono. ¿Usted no cuenta que el mismo día del desaparecimiento de su hermano había departido un almuerzo? ¿Usted no cuenta eso?
es algo tan importante. En la audiencia de medida de aseguramiento, el empresario Juan Carlos Uribe fue dejado en libertad, pero continúa vinculado al proceso. La juez determinó que las conductas endilgadas no fueron suficientemente sustentadas por la Fiscalía y que no representa un peligro para la sociedad de fuga u obstrucción a la justicia. Señora fiscal, para que le pongamos como un orden. Pero lo que más indigna a esta familia es que de las 3 capturas, en este caso, una es una equivocación. Debió haber sido liberado el señor que trajeron de Cartagena, puesto que sí hubo un error, ya que él tenía un mellizo. Sobre lo que habría motivado el homicidio, Alejandra dice que no lo entiende, que su papá no había recibido amenazas, pero sí se refirió a las pugnas familiares que había entre su papá, su tío y una mujer en la casa donde vivían los 3. La Fiscalía apelará a la decisión de dejar a Juan Carlos Uribe en libertad, mientras Alejandra exigió que el caso de su padre no quede en la impunidad. Una cosa es una equivocación con el capturado de Cartagena y otra muy distinta con Juan Carlos Uribe, porque las pruebas eran contundentes y él fue el determinador de la muerte de mi padre. 7 de la noche, 11 minutos. El presidente Petro se lanzó al agua asegurando que las fuerzas militares van a dejar de depender de Estados Unidos, pero ¿hacerlo es tan fácil como decirlo? Pues esta noche, Noticias RCN, el ministro de Defensa confirma que se necesitan muchos años para poder fabricar nuestro propio armamento. ¿Cuánto tiempo? Informe de Giovanni Suárez. De las más de 1.200.000 armas que tendrían las fuerzas militares colombianas, solo el 1,3% fueron fabricadas en el país. Colombia, durante muchos años, mantuvo una alianza estratégica con los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Esa alianza, antes fuerte y sólida, era el motivo principal para que Estados Unidos enviara cada año a Colombia cerca de $500 millones, es decir, unos 2 billones de pesos. Con el dinero también llegaban donaciones como cascos tácticos, chalecos antibalas, armas o vehículos blindados. Pero ahora, con la desertificación que anunció el gobierno de Donald Trump para Colombia, el escenario será completamente diferente. En el caso colombiano, la intención es que nuestros medios, nuestras aeronaves, específicamente en las que empleamos en la erradicación, que son helicópteros UH-60 Black Hawk, operados por la Policía Nacional y que algunos de ellos son del gobierno de los Estados Unidos, pues que sean de propiedad de Colombia. La orden del presidente Gustavo Petro al ministro de Defensa es que Colombia elabore sus propias armas de manera autónoma e independiente. Pero el gran problema se centra en que en este preciso momento Colombia no está preparada para la elaboración de armas a gran escala. Esa transición puede durar entre 1 y 10 años. ¿Y de qué depende que sea 1 año o 2 años o 3 años? Es de la capacidad que se va a adquirir. Por ejemplo, en temas de drones ya comenzamos a fabricarlos y eso es a corto plazo. Según el informe de gestión de Indumil del año 2024, Colombia fabricó en ese año solamente 12.455 armas para los más de 325.000 uniformados que tiene el ejército y la policía. Es decir, fabricó armas solamente para el 3,8% de los uniformados activos en el país. Y los que parecen interminables son los trancones en la vía Bogotá-Villavicencio. Si bien es cierto que están implementando un plan piloto para lograr agilizar el paso, el problema va más allá. Quiero que oigan la denuncia que hizo hoy en Noticias RCN el gobernador de Cundinamarca. Es una inversión que no es grande, es una inversión que solamente necesita voluntad, pero a la fecha no sabemos si Coviandina lo va a hacer, si la ANI lo va a hacer. Aquí para una cosa mínima ni siquiera se han puesto de acuerdo. No me quiero imaginar cuando corresponda a hablar de las inversiones gruesas, quién se va a responsabilizar. En verdad, estamos desesperanzados. 7:14, vuelve y juega. Un funcionario de Transmilenio fue atacado por cumplir con su trabajo, evitar los colados. Ocurrió en el portal 20 de julio y las imágenes que les va a mostrar Paula Sabogal dejan ver a un hombre que sin pudor hiere a un vigilante con un cuchillo. Colarse en Transmilenio no es un acto menor, es una falta, sí, pero responder con violencia, con armas, contra personas que solo cumplen su trabajo es intolerable. Esto sucedió en el portal 20 de julio. La escena es clara. Un grupo de desadaptados y violentos, frustrado porque su intención de colarse fue advertida, desencadena una agresión indiscriminada sin el menor asomo de compasión.
Las víctimas son los trabajadores del portal que exponen su vida día a día en el cumplimiento de su deber. Solo defendiéndose con un bolillo intentan controlar la violencia de sus agresores que se unen en manada para atacarlos. Esta acción violenta deja como resultado un vigilante lesionado con arma blanca. Manifestamos toda nuestra solidaridad con él y su familia y reiteramos nuestro respaldo a la labor del personal de vigilancia, quienes diariamente trabajan para proteger la integridad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas. Según Transmilenio, este año van 195 miembros del personal de vigilancia agredidos físicamente. En el Consejo ya buscan a estos funcionarios para reconocerlos como héroes ciudadanos. Los funcionarios de Transmilenio que impidieron la colada, que además fueron amenazados con armas blancas y que aún así persistieron defendiendo el sistema, son unos verdaderos héroes. Un sistema público solo funciona si todos cumplimos, pero también si entendemos que estos trabajadores merecen respeto, protección y justicia. Revisemos otras informaciones. Llevamos una semana con nuestro especial sobre la inseguridad en el centro de Bogotá. Hoy en la última entrega vamos a mostrarles cómo fue que pudieron capturar a los criminales que a plena luz del día atacan a los ciudadanos. Además, les mostramos cómo el jefe de la banda no solo reclutó a su propio hijo, sino que lo trata como un ladrón más. Eso sí, frente a un juez ya no actúan tan intimidantes. Herencia criminal, informe especial. Una de las sorpresas de la investigación en contra de la banda de los Titis, integrada por al menos 15 asaltantes, es la relación que la Fiscalía y la Policía logró establecer entre José Ricardo González, quien sería el líder, y Brian González, uno de los más jóvenes de la organización criminal. Al parecer, el experimentado ladrón, eje de varios de los seguimientos a la banda, fue quien llevó al mundo delincuencial a su hijo. En una interceptación telefónica que forma parte del expediente en su contra y en la que está molesto con su hijo por la repartición de un botín, confiesa su relación en los atracos y la formación que él mismo le dio en la vida. Pese a su relación filial, en la calle, estos dos personajes solo parecen obedecer a las reglas del mundo criminal. La interceptación descubre una supuesta pelea en la que el hijo le exige a alias Churrusco su parte del robo. ¿Tiene 1 millón? ¿Cuánto le quedan? 600 libres, ¿no? Claro. La pobre viejecita. Lo que genera una reacción violenta de padre a hijo, difícil o tal vez imposible de entender. Me tiene el pelo caliente, mami. Con rabia se lo expresa a su interlocutora. Con el diablo en la cabeza. ¿Sabes qué, mami? No vale cuchillo para que respeta al papá. No, papi, no, porque se desgracia su vida. Te lo juro que un día tú lo vas a salir. Dan una mano de cuchillo a esa Los mensajes de las interceptaciones, la violencia con la que habla de su hijo, dibujan a un delincuente que, si no se conmueve con su propia sangre, menos es capaz de tener compasión con sus víctimas. En medio de esa relación entre padre e hijo que parece ser cambiante, aparece una llamada en la que Churrusco le confirma cómo van las cosas en la calle mientras que él está detenido por otro incidente. Hola, padre, hola, papá, hermoso, lo amo mucho. Tú también, padre. Papá le habla del ataque a un comerciante conocido de San Victorino en el que le quitan dinero y un celular. ¿Y cómo le fue? Bien, papi. Me atrapé un lindo mano a mano
con Bambán y le quitamos 3 y péguele. ¿Cuánto? 3,800. Uy, 0 bolsillo, ¿quién se lo sopló? No, yo lo cogí de quieta al ecuatoriano. ¿Y qué dijo el p***? ¿Se rebotó? Casi lo apuñaleo porque no nos querían pegar del bicho. Según los testimonios que la policía recopiló en la zona, José Ricardo González se había convertido en el terror de los comerciantes informales. Allí, usando una fachada, se hacía pasar como uno más de ellos. Porque también hay otras personas que están en la zona que también puede parecer como el cabecilla que tenía su propio negocio. Cualquiera dirá, no es un vendedor informal, pero no, él era el que articulaba, el que organizaba, pero también el que recepcionaba los elementos hurtados. Justo allí, en la zona en la que creía dominar, se dio el hecho más violento de su carrera delictiva, cuando en una riña callejera cobró una deuda con la vida de otro hombre. Ese día estaba acompañado por su hijo. Con el organigrama claro de una de las organizaciones callejeras más peligrosas de Bogotá, la Fiscalía y la Policía lograron las órdenes de captura de los titis. En una madrugada, en 11 puntos simultáneos, se lanzaron los operativos. En su casa en el sur de la capital, mientras duerme, es sorprendido el que la policía cree es uno de los líderes de la banda. Mano atrás, mano atrás. Autor concierto para delinquir, artículo 340. El violento hombre de la calle cae derrotado en manos de la policía. Su hijo es enterado del nuevo proceso en su contra en el lugar en el que ya se encuentra detenido. El día de las capturas se da un hecho curioso. José Ricardo González es detenido con el mismo saco rosado que su hijo usaba en los robos. Diez delincuentes fueron presentados en audiencia, mientras otros 5 ya capturados eran notificados de este nuevo proceso en su contra. Entonces, en este caso tenemos que la víctima número 1 reconoce al señor Víctor Alfonso Espinosa Díaz. Ante la contundencia de los videos y las pruebas, a la banda solo le quedó un camino ante la justicia. ¿Acepta o no los cargos? Sí, acepta los cargos. Todos fueron detenidos. Para ellos, que ya habían estado en otros grupos delincuenciales y volvieron a delinquir, la policía tiene un mensaje contundente. La Policía Nacional siempre los irá a capturar. Yo tengo un dicho, los delincuentes pueden tener 1000 días de suerte, nosotros necesitamos 1. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir capturándolos. Y los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas fueron tan determinantes que se allanaron, todos se allanaron a los cargos y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en establecimiento carcelario. Pese a sus risas en la audiencia, los integrantes de la banda de los titis podrían ir a la cárcel 8 años. 7 de la noche, 32 minutos. En México, la Fiscalía del Estado de Sonora le respondió al presidente Gustavo Petro, quien solicitó ayuda para encontrar a los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, luego de afirmar que desaparecieron en esa región. Las autoridades le indicaron que no hay registro de que se presentaron en ese estado y le aclararon que fueron vistos por última vez en Polanco, Ciudad de México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y parte de su gabinete asistieron al multitudinario funeral del activista político Charlie Kirk. Por todo lo alto y con una multitudinaria asistencia de seguidores se llevó a cabo el funeral del activista político Charlie Kirk. El presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno le rindieron un sentido homenaje. El jefe de Estado, quien ofreció un emotivo discurso, aseguró que Kirk fue un héroe. Charlie se ha reunido con su creador en el cielo. Su voz en la tierra resonará a través de las generaciones y su nombre vivirá para siempre en la crónica eterna de los más grandes patriotas de Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance destacó que el legado del influencer perdurará en el tiempo. Charlie comprendió que la mejor evangelización no estaba en lo que decía,
hacías, sino en cómo vivías tu vida. Su esposa Erika, notablemente muy conmovida, agradeció el respaldo a todos los presentes y afirmó que perdonó al asesino. Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie. Dios los bendiga a todos por venir aquí, desde todas partes del mundo, para honrar y celebrar a mi Charlie. En medio de su discurso no aguantó su dolor y rompió en llanto. Pero fue abrazada no solo por la multitud, sino además por el presidente Donald Trump. Entre los miles de asistentes también estuvo el CEO de Tesla y propietario de X, Elon Musk. Autoridades en República Dominicana incautaron 377 paquetes de cocaína que iban a bordo de una lancha que bombardeó Estados Unidos en el Mar Caribe. En la narcolancha viajaban 3 personas que murieron en el operativo. ¡Ay! Y oigan lo que pasó en México. Hay conmoción por la muerte de la reconocida periodista Débora Estrella tras sufrir un accidente de avioneta en García, Nuevo León. El hecho adquirió un matiz aún más trágico al conocerse que el siniestro fue reportado por su ex esposo, el periodista José Luis García. Y cerramos el panorama mundial con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que afirmó que el reconocimiento previsto al Estado palestino no implicará la apertura de una embajada. Lo que Francia quiere es un alto al fuego inmediato. Lo que Francia quiere es la liberación inmediata de los 48 rehenes. Lo que Francia quiere es un futuro posible en Gaza, con Hamás desmantelado y expulsado del poder. 7:35 p.m. Volvemos con noticias de Colombia, porque el futuro de nuestro país está en los jóvenes. Esa frase puede sonar de cajón, pero es muy cierta. Por eso, decir que solo el 51% de los jóvenes entre 15 y 18 años está escolarizado habla de un enorme reto que tenemos como sociedad. Pilas a este informe de Marcela Tunjo. La educación media es uno de los eslabones más frágiles del sistema educativo. 1 de cada 2 jóvenes entre los 15 y 16 años cursan 10º y 11 grado. Del casi millón de estudiantes que ingresaron al sistema educativo en el 2013, solo el 55% logró llegar efectivamente a grado 11 en el 2023. Solo el 51% de los jóvenes en Colombia que están entre los 15 y los 16 años están escolarizados en este nivel. Las cifras nacionales revelan una gran desigualdad en la escolaridad en el país, mientras municipios como Sabaneta, Sogamoso, Chía, Bogotá y Barranquilla alcanzan una alta cobertura en escolaridad. Territorios como Vaupés, Bichada y Guainía logran escolarizar una fracción mínima de los jóvenes. Mientras que si vamos a Vaupés, Guainía o Bichada, estamos viendo que no logran ni siquiera el 15%. Es que de 10 de cada estudiantes, solo 1 está logrando estar efectivamente en 10º y en 11. En medio de este panorama de deserción escolar, a los jóvenes le preocupa el financiamiento para la educación superior. Es que las cifras son el 22% de los jóvenes, ya lo ha dicho la OCDE. En el primer año se salen de la universidad. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? También ingresar a la educación privada es muy complejo porque es muy costoso. Según expertos, la principal razón por la que los adolescentes no quieren acceder a la formación profesional es por la falta de interés en esta, una situación que deja una gran preocupación, ya que refleja que la educación superior no está respondiendo a las necesidades de los estudiantes. En momentos en los que el presidente de la República, el ministro del Interior y algunos congresistas retan a los magistrados de este país, los presidentes de las 3 altas cortes más importantes responden: caminen con nosotros y hablamos con la justicia. Oigan, mis magistrados, no es un momento cualquiera este en el que estamos conversando, y a mí me da mucho gusto tenerlos a los 3, a los representantes de la Corte Constitucional, Suprema, Consejo de Estado, porque es una imagen muy poderosa para el país, porque los vemos a los 3 con la frente en alto, defendiendo las instituciones de este país. Pero a uno le genera mucha inquietud cuando ve de repente al presidente de la República profiriendo agresiones o ataques contra el presidente de la Corte Constitucional, cuestionando lo que hace el presidente del Consejo de Estado, el ministro del Interior haciendo lo propio con el doctor Ibáñez, o en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos que con su antecesor también se metieron, siendo presidente de la Corte, Gerson Chaverra. ¿Cómo defender la independencia y la autonomía de la rama judicial en momentos como los que vivimos? Magistrado Álvarez. Sin independencia judicial, sin autonomía, no hay justicia.
Y en un país signado por la violencia, creo que le presta flaco servicio a la civilidad que hayan ataques por quienes representan también el Estado, esto es, cualquier institución o el presidente de la República. Las Cortes hemos sido enfáticas en defender la autonomía, porque hemos entendido que nuestra labor ha sido fundamentalmente emitir decisiones judiciales en defensa de la Constitución y la ley y con la fuerza de la razón y el derecho. No ha habido ninguna agenda política, no ha habido ningún interés de orden partidista, no hay ninguna ideología, no es una justicia en favor o en contra de un gobierno. Los fallos se emiten para que sean respetados y las autoridades deben cumplirla, y ahí hay un deber constitucional del primer mandatario. Por eso hemos sido enfáticos en varias oportunidades y hoy reivindicamos que los diálogos es lo que debe primar en un momento y en un clima de polarización. Magistrado Ibáñez, uno ve que todos los días o día de por medio le dan palo a usted también desde distintos flancos, especialmente desde el gobierno. ¿Qué siente? ¿Cómo interpreta eso? ¿Y cómo defender esa autonomía, como lo dice el magistrado Álvarez? Lo único que uno tiene que hacer es hacer caso omiso de ellas, mientras mantenga incólume su compromiso de servir a la patria, de servir a la República, de servir a la justicia. Por lo tanto, yo seguiré hablando a través de las providencias judiciales, sea mediante autos que firmo, o con los autos de mis compañeros de sala, o con las sentencias que firmamos en la sala, y si hay lugar a dejar un salvamento de voto que forma parte de la providencia judicial, así lo haremos. Mientras tanto, simplemente cumpliremos nosotros con esa función judicial que debe ser imparcial, objetiva y por lo mismo que sirva de garantía para la sociedad. No es posible que nos dejemos amedrentar día a día con cualquier ataque o circunstancia que se presente, bien sea con justicia o sin ella, pero en todo caso nosotros cumpliendo con nuestro deber. No nos importa, seguiremos adelante cumpliendo irrestrictamente con nuestros deberes, nuestras funciones, de manera objetiva e imparcial. Oiga, magistrado Octavio, ¿cuál debería ser la mejor defensa de esa autonomía y de la independencia del Poder Judicial en tiempos de agresiones que vienen desde distintos lados? Hace 40 años era el M-19, eran los violentos, era la mafia, era Pablo Escobar. Ahora se llaman de distintos nombres, pero igual siguen siendo agresiones a la rama judicial. ¿Cómo defenderse? La independencia de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio de los jueces, es una garantía de la sociedad. Si alguien tiene disensos frente a las decisiones judiciales, hay canales legalmente establecidos para expresar los disensos. Lo normal, el ordenamiento jurídico contiene mecanismos que le permiten a cualquier ciudadano que se sienta ofendido o transgredido o lesionado con cualquier decisión judicial, acudir a los medios de impugnación judicial precisamente para poner en evidencia eso que le molesta, que le inquieta, que le genera algún tipo de desazón. Les digo, la justicia más firme y más cohesionada que nunca, según lo que estoy viendo. Y como no es usual tenerlos a los tres en una entrevista como esta, y de nuevo agradezco que hagan este ejercicio con Noticias RCN, quiero que le hablen a los ciudadanos, a los que dicen, hombre, en momentos de crisis institucional, de desafíos a la democracia, la justicia pareciera ser lo último que nos queda. ¿Es así? ¿Podemos confiar en ustedes? ¿No nos van a defraudar? Magistrado Álvarez. Tenemos hoy una justicia robusta. Le pedimos a los ciudadanos que rodeen a la justicia, que crean en los jueces, que cada pronunciamiento de un juez está vivenciando ni más ni menos que la posibilidad de hacer viable este país políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente. Y que a pesar de los embates de la violencia que seguimos viendo a lo largo y ancho del país, permanece la justicia en pie. Mire, y a los vociferantes, y no les voy a poner nombres propios, a los que todo el día están a través del Twitter, de un lado, del otro, criticándolos, cuestionándolos, pero sobre todo irrespetándolos, diría yo, ¿qué les dice? Bueno, que este es un país demócrata, hay posibilidades de disentir, pero lo que no es posible aceptar es que se descalifique a la justicia sin argumentos. Magistrado Octavio, háblele a ese ciudadano, a ese colombiano que está viéndolo hasta ahora y dice, ¿será que les creo? ¿Será que puedo confiar en ustedes? El defensor, que es el juez, requiere también quien lo apoye, quien lo abrigue, quien lo ayude, quien esté con él, quien le muestre una mano.
La Corte Suprema de Justicia, para no hablar de las otras instituciones, está cumpliendo en Colombia 139 años de ejercicio y de función. Eso implica que estas instituciones son sólidas, son fuertes, permanecen a pesar de las agresiones que ha habido durante 139 años, que no ha sido solo una agresión, han sido muchas. Pero el ciudadano debe tener fe. Mire, y cierro con usted, magistrado Ibáñez. ¿Qué les dice a los que opinan probablemente también en esas mismas redes sociales? Estos señores lo que están haciendo es sabotaje al gobierno de turno, lo que hacen es política con sus sentencias y con sus fallos. Que los hay. Además, digo, las personas que piensan así, ¿a ellos qué les dice? A todos los detractores de la Administración de Justicia, a través de bodegas en donde se esconden los que quieren atacar a la Administración de Justicia, nuestra invitación cordial y nuestra invitación respetuosa para que miren que el Estado de Derecho funciona a tal punto que inclusive pueden ellos seguir atacándonos, porque el Estado de Derecho hasta en ese sentido lo respeta. Invitamos a guardar la esperanza, la tranquilidad, la concordia, para entregarle a las generaciones futuras una sociedad mejor. Pues magistrados, presidentes de las altas cortes, yo quiero terminar simplemente diciéndoles que no están solos, que aquí estamos los colombianos observando lo que ustedes están haciendo, pero también dándoles las gracias por defender las instituciones, por no dejarse amilanar pese a los ataques que llegan de un lado y del otro. Que fallen sí, pero que no nos fallen, por favor, es lo que les pedimos los ciudadanos. Gracias, magistrados, por este ejercicio muy importante en un momento vital para la democracia colombiana. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Muy amables. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN fin de semana. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Quédense conectados con nuestra programación. Mañana a las 5:30, una nueva emisión de Noticias. Feliz noche para todos.